En Misión Posible vamos a analizar junto a ustedes otro artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana. Este artículo ya lo hemos visto, pero de todas formas nos pareció clave repetirlo y repetirlo porque estamos en el año del Bicentenario y de alguna forma esta historia, la historia de construcción de estos 200 años, nos tiene que servir, así como la historia mundial, para ver cuáles son esas mejores prácticas, como dice Jeffrey Jones, que nos sirven para reflexionar. ¿Qué es lo que está haciendo este profesor de Harvard Business School? Está registrando la historia de muchos países en su momento, ¿en cuál? En donde tuvieron el mayor crecimiento, los mayores logros. Está registrando la historia de una Argentina y un Chile, por ejemplo, no solo de los países que están en el grupo de los 8. Ante esta situación de crisis, Argentina también tiene algunos aspectos que pueden ser interesantes, ya sea para hacer lo que no debe hacerse, o para no hacer, mejor dicho, lo que no debe hacerse, o para hacer aquello que nos ha permitido, o por lo menos comparar aquello que nos ha permitido tener grandes logros, como dice Jeffrey Jones, y como sabemos muy bien, que a principios del siglo XX, en los 1900, Argentina era un país altamente competitivo, un país con distintas opiniones críticas los historiadores, pero que por lo menos tenía el logro del desarrollo económico muy concreto, mayor aún ese desarrollo económico que países como Francia y Alemania. La pregunta y la discusión está si permeaba en toda la sociedad o no, pero por lo menos la generación de riqueza estaba. Para analizar estos temas y el valor que tiene la historia en nuestro presente y no solo en el futuro de nuestro negocio, es que hemos invitado al licenciado Emilio Ocampo y que es economista, tiene másters, tiene un MBA en el exterior, pero que fundamentalmente lo invitamos no por su condición de ex banquero o actual asesor financiero a nivel nacional e internacional. Los capitales hoy no tienen pertenencia de origen, no de geografía por lo menos, sino que lo hemos invitado por esto que es su capacidad de escribir 5 libros. Como historiador se dedicó a una disciplina totalmente complementaria, aunque la economía estudia, ¿no?, los movimientos económicos de la historia. Y además ganador de un premio, pero ya nos vas a contar, Emilio. ¿Qué son estos 2 libros antes de preguntarte el valor de la historia? Estos 2 libros son un pedazo importante de mi vida, te diría, antes que nada. Que también es historia. Que también es historia. O sea, que hay una gran historia detrás de estos libros. Pero son libros que escribí, uno está en inglés, salió publicado en Estados Unidos, y el otro salió publicado aquí en The Argentina. Emperor's Last Campaign. La última, ¿no?, campaña del emperador. De Napoleón Bonaparte. Es un libro sobre los últimos 5 años de vida de Napoleón. Pero que tiene algo inédito, por lo menos para nosotros en la cultura general. Tiene una tesis bastante revolucionaria que de alguna manera vincula la historia de América Latina con la de Estados Unidos y con la de Europa. Y todo en el trasfondo, digamos, está Napoleón. Y una parte importante, vos rompiste algunos paradigmas habituales, si bien muchos historiadores van obviamente a la fuente desde los documentos, pero vos hiciste algo innovador ahí. ¿Qué hiciste? Contanos. Sí, lo más innovador aquí, y eso es una característica que han tenido todos mis libros, es que no estudié un fenómeno desde una perspectiva global, no desde una perspectiva local. En muchos casos los historiadores se quedan en las fronteras de su país y no quieren ver cómo los eventos externos impactan localmente y le quieren dar más importancia a jugadores o protagonistas locales, o no quieren ver cómo las fuerzas externas afectaron eventos demasiado importantes de la historia de ese país, por ejemplo, como puede ser la independencia en el caso nuestro. Y entonces este libro lo que tiene es que para armarlo, que es un gran rompecabezas,
Yo me fui a los archivos de España, a los archivos de Francia, a los archivos de Estados Unidos, a los archivos de Inglaterra, a los archivos de Brasil, a los archivos de Argentina, archivos de Chile. Es decir, que es un libro que se nutre de archivos de múltiples naciones, en múltiples lenguajes, que tratan el mismo tema. Y entonces está una perspectiva distinta y está integrada, digamos. Entonces tiene como una visión global. Y un valor agregado. Sí, y un valor agregado porque muchos de esos archivos nunca fueron revisados ni estudiados, ni menos aún integrados. Y como las historias de los países en muchos casos están o politizadas o están dominadas por un dogma, sí. Cuando historiadores de otra nacionalidad quieren adentrarse en la historia nuestra, por ejemplo, se encuentran con el dogma. Y como ellos no tienen los conocimientos suficientes como para romper, o digamos, paradigmas. Así que estos dos libros, como te digo, una es una versión en inglés, salió publicada en Estados Unidos el año pasado, y la otra es una versión que traduje el inglés, porque el libro originalmente lo escribí en inglés cuando yo vivía en Inglaterra, y la versión en español está un poco más adaptada a los lectores, digamos, latinoamericanos. Ahora, la pregunta es por qué en un programa netamente de management estamos hablando de Napoleón y el señor economista e historiador, porque tiene las características de historiador y además historiador premiado. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que aprender? Yo creo que se tiene que aprender, hay que aprender muchísimo. Y bueno, estamos hablando de Napoleón, pero podríamos estar hablando de algún otro personaje de la historia. Podríamos estar hablando de Hernán Cortés, podríamos estar hablando de Winston Churchill, podríamos estar hablando del general Patton. Yo creo que en el ámbito militar quizás es donde muchas veces los ejecutivos... Sí, no es solo Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu se empieza... Está muy de moda en Estados Unidos de traer personajes, expertos, ya sea George Washington, digamos, todos los grandes personajes de la historia, especialmente en el ámbito militar, siempre sacan lecciones para los negocios. ¿Por qué? Porque en el ámbito militar se trata de movilizar gente, motivar gente por un objetivo específico, que es obviamente la victoria, y tiene unas complejidades logísticas muy importantes. Obviamente en los negocios de alguna manera no es la guerra, porque el marketing es tratar de convencer al consumidor que compre tu producto, pero la competencia es alianza y es guerra, ¿no? Exacto, la competencia está el World Marketing, te cuento. Sí, el marketing de guerrillas, cómo poder hacer que un montón de gente con objetivos diversos se alinee. Cómo lograr que los subordinados cumplan las instrucciones, las órdenes que tienen. Y eso surge mucho del análisis de las figuras como Napoleón. Napoleón es una figura, te diría, casi esencial. De hecho, paradigmática en ese... Patton se basa mucho en Napoleón al desarrollar sus propios principios de estrategia, y Jack Welch, que era CEO de GE, en su momento se nutrió de las enseñanzas de Patton. O sea que hay una influencia muy grande. Y en el caso digamos de Napoleón, que en general, ¿qué es lo que uno puede extraer? Estrategias, tácticas y técnicas, ¿no? Las tres cosas como aprendizaje. Y liderazgo, digamos, es el tema de la motivación. Y creo que sí, que encierra muchas lecciones. Curiosamente, en la época de Napoleón, quienes querían ser generales o querían ser militares debían estudiar la historia de las grandes campañas militares. Era como el currículum de estudio, había que estudiar eso. Y de hecho Napoleón, cuando recomienda a su hijo, que él ya está preso en Santa Elena y no lo va a ver nunca más, pero dice, le deja instrucciones para su hijo y dice: tenés que estudiar la historia porque es la verdadera filosofía, tenés que estudiar las historias de las grandes campañas militares, de Aníbal, Alejandro, etc. Y curiosamente, en el mundo de los negocios, la historia a veces está un poco relegada. En los programas, en los MBAs, incluso en economía. Yo me formé como economista y después hice... En primer año tenés historia económica como una pero cosa... está muy relegada. Y en los programas actuales de economía, para doctorado, para maestrías, directamente prácticamente no está. Ahora, con motivo de la crisis económica que se desató a partir del 2007,
se ha recuperado la noción de la importancia de la valor. historia. Y los hombres negocios que tienen un montón de ocupaciones y de preocupaciones y poco tiempo para leer, obviamente tienen que priorizar qué es lo que leen. Entonces no es siempre fácil encontrar, perfecto, vamos a estudiar la historia, pero ¿cuál es la historia que queremos encontrar? ¿Y qué vamos a sacar de ello, Sí, ¿no? En este sentido pragmático? Nosotros tenemos que ir a más Misión Posible, pero en el bloque que viene, con más historia.